Gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tu perdón, pero gracias también por el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te quiero suplicar el día de hoy que hables a nuestras vidas de la manera tan especial como solo tú sabes hacerlo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia. A nuestros amigos que nos visitan, mi Dios, yo pido una bendición especial por sus vidas. Pido una bendición especial por sus oídos espirituales, por sus corazones. Y también aprovecho para pedir por sus necesidades, Señor. Yo no les conozco íntimamente, pero tú sí les conoces. Y yo estoy seguro que el hecho de que ellos estén sentados en esta mañana aquí, en nuestra iglesia, es un motivo más que suficiente para agradecerte, Espíritu Santo, por haberles traído hasta aquí en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, hoy el tema que quiero tratar tiene que ver con la inconsistencia, escúchese bien, la inconsistencia entre las palabras y las acciones. Entre que tiene que existir no una inconsistencia, sino una consistencia. Pero quiero hablarles un poco acerca de esa inconsistencia que muchas veces existe entre lo que se dice y lo que se hace. ¿A usted no le llama la atención en la obra de teatro? Hermanos, es más, debo felicitar de todos los que actuaron en la obra de teatro, tengo que felicitar a la esposa del charlatán. ¿Sí la vieron? Parece que fuera su esposa de verdad. No sé si es su esposa de verdad. Con razón, le salió natural, hermana. Le salió natural el ataque de celo, ¿verdad que sí? Yo creo que si tendrían que dar un Oscar, tienen que darle ese Oscar es a la esposa, porque en verdad hizo su papel de esposa, pero al 100%. Y ojo, el hombre se sintió amedrentado en verdad, aunque estaba actuando. Yo me imagino que en su mente decía: estás actuando, no te dejes formar lío. Pero yo no, después en la casa arreglaremos. Pero hermano, ¿qué les quiero decir con esto? Fíjense que en esa obra de teatro ese hombre estaba prometiéndole a esta jovencita algo que no era cierto. Le estaba ofreciendo un falso amor, un falso querer, un falso romance. Y muchas veces en nuestra vida nosotros hemos tenido algo de eso, de decir una cosa y vivir otra. ¿Saben cómo se le llama a ese tipo de personas que dicen una cosa y con su vida demuestran que no son eso? Le llamamos hipócritas, ¿verdad? Decimos: wow, qué hipócrita. O como decimos en criollo, decimos que es más falso que una moneda de cuero, o más falso que una escalera de anime. Usted se imagina que usted vaya para una ferretería y el ferretero que está allí le diga: mire, esta es la última adquisición que tenemos, una escalera de anime. ¿Compraría usted esa escalera de anime? ¿Verdad que no? Al pisar el primer escalón va para el suelo, porque está falsa, es una escalera de anime. Bueno, muchas veces, hermanos, nosotros y amigos hemos actuado como escaleras de anime. Hemos presentado una muy buena fachada, pero en algún momento de nuestra vida ha existido una inconsistencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y de eso es que te quiero hablar en esta mañana. Pero por supuesto vamos a definir algunos términos de una manera breve. El primer término que quiero que desarrollemos y podamos ver es la palabra hipocresía. Y la hipocresía, investigando yo entre muchas cosas que investigué, porque cuando se pone a investigar, usted mete el término en Google y allí le da 50,000 cosas, pero con uno de los que más me identifiqué fue con el siguiente. Hipocresía, escúchese bien, es la práctica de aparentar ser diferente de lo que en realidad es. Eso es hipocresía. Hipocresía es aparentar ser diferente a lo que en realidad es. Ahora, ¿cuál es el origen de esta palabra? Entre las muchas causas, o el origen de esta palabra, está el orgullo, el deseo de reconocimiento, la falta de humildad y una de las más peligrosas: miedo a la aceptación y a la crítica. Hay personas que son hipócritas no es porque quieren ser hipócritas, es porque hay orgullo en su vida, es porque hay un deseo de ser reconocido, es porque hay una falsa humildad
Y es porque hay miedo a ser criticado, miedo a ser señalado, miedo a presentarnos realmente tal cual y como somos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida llegaron a mentir por aparentar algo? ¿Sí les ha sucedido? Yo conocí en secundaria una jovencita, ella me gustaba muchísimo, era una niña muy linda y en ese entonces estaba muy de moda el término cifrina, era muy cifrinita. Y yo recuerdo que siempre yo le decía que cuando me llevaba para su casa, para conocer a su mamá. Imagínense, en segundo año ya quería compromiso con la muchachita. Y ella decía, no chico, no quiero que vayas a mi casa. Y ella decía que vivía en Montalbán, pero yo nunca veía que ella dejaba que yo la acompañara en el autobús donde iba conmigo. Hasta que un día dije, nada, voy a esperar que se monte y me voy a montar por la parte de atrás para ver si es verdad que vive en Montalbán. Hermanos, no vivía en Montalbán, vivía en La Vega. Le daba vergüenza, le daba pena decir que era de allí, porque bueno, La Vega es una zona populosa, mientras que Montalbán es una zona cacherosa, es algo, ¿sabe? Más como para, decimos en criollo, más para gente de pelo liso. Y entonces decía yo, nada, no, si esta vive en Montalbán, con razón me saca el cuerpo, porque no soy digno. Hermanos, ¿qué pude descubrir yo allí? Ella, por miedo a la crítica, por guardar una apariencia que no era real, prefirió mentir. ¿A cuánto no nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida eso? Que no ha existido una verdadera consistencia entre lo que decimos que somos y entre lo que verdad o realmente somos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Ya sabemos qué es hipocresía, el origen. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar con hipocresía? Actuar con hipocresía, hermanos, trae nefastas consecuencias en nuestras vidas. Es perjudicial para nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Es perjudicial para nuestra relación personal con Dios. Es perjudicial por consecuencia en nuestra relación con los demás, con nuestra familia, con los seres que decimos querer mucho, y trae desilusión y falta de autenticidad. El Señor desea que seamos auténticos. Escúchese algo. Ser auténtico no es ser ideal. ¿Me está escuchando bien? Ser auténtico no es ser una persona ideal. Ser auténtico es ser una persona real. Dios desea que seamos personas auténticas, no ideales, pero que seamos personas reales. La autenticidad se ve manifestada en una vida coherente, escúchese bien, en una vida coherente en cuanto a lo que decimos ser y lo que vivimos. Estamos en un tiempo donde se vive mucho de apariencias. Y si no, vea las redes sociales, ¿sí o no? ¿Qué vemos a diario en las redes sociales? Parejas felices, niños y niñas y chicos y chicas y ancianos y de cualquier edad, todos felices, porque cuando usted ve las redes sociales todo el mundo es feliz. Nadie se va a tomar un selfie ni un video peleando con la mamá, ¿verdad que no? A menos que lo quieras hacer viral, pero de resto, ni nadie se va a querer tomar una foto recién levantado, ¿verdad que recién levantado no? Somos más feos que un carro por debajo recién levantado, ¿verdad? La mujer cuando se toma un selfie, ¿cómo se la toma? Maquilladita, bonita, con sus pestañas que se recién puso y toda la cosa. Y los hombres, bueno, por lo menos ahí, tú sabes, nos ponemos la mejor camisita. Hermano, ese es el mundo que nos quiere ofrecer el diablo, un mundo de apariencias, un mundo de mentira. Pero alguien que es auténtico es aquel que es auténtico porque se ve manifestado en su vida es coherente. Y aunque este mundo nos diga que nos enfoquemos en lo exterior, Dios se enfoca en algo más importante que en nuestra fachada. Dios se enfoca en quién realmente eres tú cuando nadie te ve, cuando nadie te da like. ¿Quién eres tú en tu intimidad? ¿Quién eres tú cuando realmente estás allí a solas? Cuando estás con Dios, cuando hablas con Él. ¿Quién eres realmente? Eso es lo que le importa realmente a Dios. Hermanos y amigos que están en esta mañana, por lo general la hipocresía piensa que las apariencias exteriores es lo más importante, pero para Dios no es así. Y un día le daremos cuenta a Dios
de absolutamente todo, hasta de ese tipo de actitudes y de decisiones que tomamos donde no pusimos en primer lugar nuestra relación con Dios. El hecho de que ahora no seamos juzgados por nuestra hipocresía no quiere decir que a Dios se le haya olvidado. Yo quiero que junto conmigo lea por un momento en Números capítulo 32, específicamente en el versículo 23, vean lo que dice Dios allí. Dice: sabed que vuestro pecado nos va a alcanzar algún día. Algún día les haré llegar el castigo por ese pecado, es lo que dice el Señor allí. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habéis pecado ante Jehová y sabed que vuestros pecados nos alcanzará. ¿Han escuchado ustedes alguna vez ese dicho muy dicho aquí en Venezuela? No sé si en esta parte del país lo dice, pero yo lo he escuchado muchas veces en muchas partes del país. Espero que aquí en el estado de Aragua también. Que la mentira tiene patas cortas y que por más que corra, ¿quién la va a alcanzar algún día? La verdad. La mentira tiene patas cortas. Y es así, por más que corra. Y Dios dice que es necesario que sepamos que esas cosas que hemos hecho, que hemos dicho, esas decisiones que hemos tomado que no le agradan a Él, algún día llegarán las consecuencias. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Algún día pagaremos las consecuencias de esas malas decisiones que hemos tomado. Hermanos, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Y yo quiero que en esta mañana podamos ver tres cosas puntuales y tres cosas fundamentales de cómo Dios juzga a los hipócritas. En primer lugar, veamos cómo Dios juzga a los hipócritas. Él los juzga, en primer lugar, es el juicio de los hipócritas será en base a la verdad. ¿Me está escuchando bien? La única manera de hacerle juicio a la mentira, al engaño, a la hipocresía es en base a la verdad. Y no lo digo yo, lo dice la diáfana y pura palabra de Jehová. Leamos por un momento Romanos capítulo 2, versículo número 2. Dice de la siguiente manera: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que es según la verdad. Entre las muchas cosas abominables delante de Dios que se practica está, por supuesto, la hipocresía, el pecado de hipocresía. Ahora, ¿en base a qué el Señor las va a juzgar? Según la verdad. Y si leemos el versículo número 4, el 6, más adelante dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el Dios que tenemos, el Dios justo. Hermanos, tenemos un mundo que es injusto. ¿Cuántas personas injustas y que han cometido fechorías no están viviendo hoy en día como reyes? ¿Y cuántas personas justas, que en verdad son justos delante de los ojos de Dios, hasta posiblemente están detrás de las rejas? Pero ¿saben qué es importante, hermanos? Que tenemos un juez que es justo y que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios que tenemos, un juez que es realmente justo. Ahora escúcheme bien, usted y yo no somos salvos por las obras, pero sí seremos juzgados por lo que hacemos. Somos salvos por los méritos de Cristo, por Cristo en nuestra vida, por Cristo creciendo en nosotros, por creer en Cristo. Pero sí seremos juzgados por esas cosas que hacemos para bien o para mal. Lo ideal es que sea para bien. Hermanos, no existen cristianos privilegiados para Dios. ¿Sabían ustedes eso? No existen cristianos favoritos. La Biblia a mí me dice: no te impacientes. ¿A causa de quién? De los malignos y de los que hacen iniquidad. No sientas impaciencia. No sientas impaciencia, hermanos, no solamente a causa de los malignos, diría yo. No sientas impaciencia a causa de esas personas que, aunque dicen ser cristianos y que no están haciendo la voluntad de Dios, estén recibiendo bendiciones.
Porque usted dirá, pero wow, ser cristiano entonces no vale la pena, porque lo haga bien o lo haga mal. Mire, esa persona recibe bendiciones. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. No te impacientes a causa de esas cosas que tú ves, aún dentro del seno de tu familia, quizás dentro del seno de la iglesia, quizás en tu trabajo, en cualquier ambiente donde te desenvuelvas. No te impacientes cuando veas la injusticia. ¿Saben por qué? Porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. La Biblia establece y dice que Dios no es injusto, todo lo contrario. Dios es justo. ¿Estás quizás viviendo alguna injusticia en tu hogar, en alguna situación de tu vida? Déjame decirte que Dios sí está al tanto. A Dios no se le escapa absolutamente nada. En especial cuando están siendo hipócritas con nosotros. No existen cristianos privilegiados, y eso lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2 versículo número 11, donde el Señor nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene hijos favoritos. ¿Sabía usted que Dios demanda absoluta perfección? Aunque no seamos perfectos, pero vamos hacia allá. El cristiano que crece, el cristiano que va madurando, es aquel que desea encarecidamente, lo desea en su vida cada día parecerse más a Cristo. Ese es el cristiano que quiere ir hacia la perfección. ¿Somos perfectos? No, pero vamos hacia allá, vamos encaminados. Estamos encaminados en querer ser como Cristo. Queremos, necesitamos ser como Cristo. Les quiero decir otra cosa en esta mañana, mi amada iglesia, dentro de este primer punto de que Dios juzga en base a la verdad. ¿Y saben qué es? Siempre se consigue lo que más se busca. ¿Me está escuchando bien? Lo que más buscamos, eso lo vamos a conseguir. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que es un ejemplo un poquito loco, pero sucede. Una mujer que teniendo su esposo y quiere buscar ser infiel, ¿creen ustedes que lo logra? Si lo busca con ansiedad y desespero. ¿Sí o no? Y viceversa, un hombre que quiere ser infiel y si tiene plata lo consigue más rápido, ¿sí o no? En estos tiempos que estamos viviendo. Lo que más se busca es lo que se consigue, para bien o para mal. Hay un dicho muy criollo que dice que el que busca, encuentra. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿qué viniste a buscar hoy? No solo a nuestros hermanos que ya forman parte de esta comunidad de fe, a nuestros amigos que nos visitan. Si viniste a buscar a Cristo, te queremos presentar a Cristo como el Salvador, como el Señor de tu alma, como el que te quiere ayudar realmente. No es una religión la que te va a ayudar, es Cristo. Es oyendo el evangelio de Cristo que puedes alcanzar salvación. Viniste hoy porque alguien te invitó, gloria a Dios por eso. Todos vinimos en algún momento porque alguien nos invitó, ¿verdad? ¿Saben qué? A mí no me invitaron, a mí me llevaron obligado. Tenía yo 19 años y tenía muchos problemas con mi padre. De esos típicos problemas que tienen jóvenes buena gente como yo. Problemas de rebeldía, ¿saben? Todos pasamos por esa etapa. Lo que pasa es que cuando somos padres se nos olvida que en algún momento cuando fuimos hijos, algunos más que otros, llegamos a una etapa de rebeldía donde pensábamos que nos la sabíamos todas más una. Bueno, pues mi papá vio como solución, en medio de esos problemas que teníamos interpersonales de rebeldía a mis 19 años, yo me quería ir de mi casa. De hecho, me fui de mi casa por un tiempo y me fui para casa de mi cuñado, pero allí tenía que lavar mi ropa, hacer mi propia comida. Entonces hice un juicio lógico, lo que llaman los abogados, un juicio lógico valorativo, y dije, en casa de mi papá y mi mamá me regañan, me hacen la vida de cuadritos, pero allí me dan comida, me lavan la ropa, tengo mi propio cuarto. En casa de mi cuñado tenía que dormir en la sala. Hermanos, como a los 3 días tomé la salomónica decisión de volver a mi casa. Pero igualito los problemas continuaban. Pues mi papá, en medio del desespero, dijo, yo a este muchacho lo tengo que llevar para una iglesia. Y teníamos una tía que era cristiana, nos invitó a su iglesia,
Y yo fui ese día obligado. Hermanos, fui obligado porque mi papá dijo, si no vas con nosotros ese domingo a la iglesia, te vas a tener que ir de nuevo de la casa. Y como yo ya había hecho el primer juicio lógico valorativo, dije, no quiero volver allá a volver a cocinar, a lavar mi propia ropa, no. Y fui a la iglesia. Y a que no saben qué ocurrió, hermanos. Aquí estoy predicándoles la palabra de Dios. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios habló a mi vida. Dios tocó mi mente, tocó mi corazón. No fue fácil. La primera vez que fui estaba con los brazos cruzados. La segunda vez que fui medio tarareaba las canciones. La tercera vez que fui aplaudía un poquito. Y fue como un mes, hermanos, de lucha, donde iba a la iglesia, pero hasta que Dios trató conmigo. Hermanos, yo no sé de qué manera está tratando Dios contigo, pero te puedo decir que es como una huella dactilar. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera única y especial. Y el hecho de que tú estés sentado aquí es porque Dios ha venido tratando contigo. Dios está tratando contigo. Quizás tienes tiempo en la iglesia y Dios está tratando contigo. Quizás tienes una situación de la cual no has podido salir porque está difícil la cosa, porque se te ha puesto espantosa la cosa. Pero déjame decirte que Dios sí está interesado en tratar de una manera única con cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. El Dios que está íntimamente interesado en bendecirnos. Saben que una vez leí un libro maravilloso y ese libro me decía algo. Hablaba acerca de las promesas que hay en la palabra de Dios y me quedé sorprendido cuando leí la cifra. ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Hay entre 6,000 y 7,000 promesas aproximadamente. ¿Y saben para quién son esas promesas? De Dios, para los hijos de Dios. ¿Cuántas de esas promesas conoces tú de parte de Dios que son para ti? Y es por eso que nunca me cansaré de decir como pastor lo siguiente que les voy a decir. Muchas veces Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros en dejarnos bendecir por Dios. Y yo me imagino que muchos de los hijos de Dios cuando llegan al cielo ven unos estantes grandísimos, llenos allí de promesas no retiradas, promesas no reclamadas, promesas no disfrutadas. ¿Quieres saber cuántas promesas Dios tiene para ti? ¿Quieres conocer las promesas de Dios para ti? Están en la palabra de Dios. Y te tengo una mejor noticia, siguen vigentes para tu vida. ¿Cuántas conoces? 100, conoces 200, conoces 50. ¿Cuántas promesas conoces? Y por eso te decía hasta hace un momento, vas a conseguir lo que más buscas, para bien o para mal. Cada vez que buscamos la presencia de Dios, cada vez que buscamos su palabra, cada vez que buscamos el favor de Dios, lo vamos a conseguir. ¿Saben cómo decía el salmista que buscaba la presencia de Dios? No solo la buscaba de madrugada, sino que se sentía de dos maneras. Se sentía como un pelícano en el desierto cuando no tenía la presencia de Dios. Y se sentía como un ciervo que brama, que grita desesperadamente por las corrientes de aguas. Hay una segunda causa por la cual Dios va a tratar a la hipocresía, y es que la va a tratar de acuerdo a sus obras, a sus acciones, a sus actitudes y a sus ventajas. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 7. Cuando usted lee en Mateo capítulo 7, desde el versículo número 21 hasta el versículo número 23, me encuentro con algo bien interesante. Y dice la palabra del Señor así en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, fíjense que aquí no se habla de unos que fueron salvos
y que perdieron la salvación. Eso no es lo que está hablando el texto. Simplemente jamás fueron salvos. Practicaron quizás una religión, practicaron quizás algunos ritos, pero nunca fueron salvos. Practicaron una religión, pero jamás fueron salvos. ¿Sabe dónde está el ejemplo en la palabra de Dios? Los escribas y fariseos. Practicaban una religión, pero eran ¿qué? ¿Cómo les llamó el Señor en muchas ocasiones a este grupo religioso? Hipócritas. Hipócritas. Le ponen carga a la gente que ustedes sin vergüenza ni siquiera pueden cargar. Son unos hipócritas. Y el Señor no solamente le está hablando a la iglesia, le está hablando también a nuestros amigos. Dios nos desea genuinos. Dios desea que delante de Él seamos genuinos. Cuando usted lee los evangelios, encuentra a dos personajes bien interesantes. Uno de ellos era un publicano y el otro ¿quién era? ¿Quién lo recuerda? ¿Un quién? Un fariseo y un publicano. Dice la palabra de Dios que entró el fariseo y ¿qué le decía el Señor en su oración? Yo diezmo, yo me congrego, yo tengo una Biblia en mi casa, yo salgo con el pastor a evangelizar. En pocas palabras, no soy como este sinvergüenza que ni siquiera ha entrado, está por allá en un rincón. Y el otro que dijo, hermanos, sé propicio a mí, Señor, no soy ni digno de entrar hasta allá, no soy digno de entrar. Estoy encangrejado, Señor. Hermanos, ¿saben que cuando usted lee la palabra dice quién fue el que salió justificado? ¿Quién? El arrogante, ¿verdad que no? El que se humilló. Hermanos, ¿y cuántas veces no necesitamos humillarnos a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy actuando mal? A pesar de que asisto a la iglesia y soy a lo mejor el pastor o el diácono o el líder de alabanza. Señor, mírame como David. Lo estoy haciendo mal, Señor. Necesito venir ante ti, pero no en una actitud de arrogancia. Necesito venir humillado delante de ti. Señor, estoy siendo un hipócrita. Estoy siendo un hipócrita quizás. Porque una cosa es lo que vivo con mis hermanos, otra cosa es lo que estoy haciendo el resto de los días de la semana. No hay una congruencia en mi vida, Señor. Hay una discordancia. Hay algo allí que no está cuadrando, Señor. Necesito ponerme a cuenta contigo. De eso nos está hablando el Señor a cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí. El Señor nos está hablando de una manera especial y nos dice, hijo mío, ya no sigas haciéndolo de esa manera. Ponte a cuenta conmigo. Ven y ponte a cuenta conmigo. Hermanos, ¿cómo venimos nosotros cuando estábamos en nuestro rol de hijo? Cuando cometíamos algún error y necesitábamos que nuestros padres perdonaran ese error y éramos sinceros, ¿cómo veníamos? Veníamos humillados delante de nuestros padres, ¿verdad? Y muchas veces nuestros padres de repente nos reprochaban, pero muchas veces nuestros padres de una manera amorosa, ¿qué nos decían? Nos decían como ese padre del hijo pródigo. En vez de reprocharle y decirle, te gastaste todo con las prostitutas y mire, te lo tomaste todo en caña y lo hiciste de esta manera, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo este hombre? Dice que lo vio a lo lejos. ¿Saben qué denota cuando dice que lo vio a lo lejos? Todos los días salía a esperarlo. Hizo otra cosa que a mí me impacta muchísimo y que me atravesó, hermano, el corazón cuando lo leí. Dice que cuando vio a su hijo a lo lejos, corrió hacia él. Hermanos, ¿saben para qué corrió hacia él? Porque cada paso que daba ese joven era un paso de vergüenza. Era un paso de vergüenza. Fíjense que ese hombre iba diciendo que le diré a mi padre, he pecado contra el cielo. Padre, he pecado contra ti. No soy digno. Y yo me imagino que por el camino iba torturándose con eso. No soy digno, me gasté toda la plata de la herencia, no soy digno. ¿Y qué hizo este padre? Este padre amoroso salió corriendo hasta él. ¿Saben por qué salió corriendo hasta él? Para cortar su vergüenza. Y ese es el Dios que tenemos. ¿Sabían ustedes que en esta historia el protagonista no es el hijo, es el padre? El padre amoroso que perdona, el padre amoroso que restaura, el padre amoroso que le vuelve a poner el anillo, el padre amoroso que le pone los calzados, el padre amoroso que hace matar al becerro más gordo
Ese es el Padre que tenemos. Hermanos, yo no sé en qué situación te encuentres tú. Yo no soy vidente, soy un simple pastor. Pero te quiero decir que tenemos un Dios que sí lo sabe todo, aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Y es un Dios que nos está hablando hoy, como a hijos pródigos, y nos está diciendo: aquí estoy para restituirte, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para bendecirte, aquí estoy para darte el puesto que siempre has tenido, el puesto de hijo, el puesto de hija. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos habla, ese es el Dios que nos susurra al oído a través de tu Espíritu Santo. Y aquellos que todavía no lo tienen como Padre, quiere que puedas aceptar el amor. Hay una tercera cosa ya para culminar, mi amada iglesia, y es que a los hipócritas serán también juzgados de acuerdo al Evangelio. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos por un momento a Romanos capítulo 2, versículo número 12, donde dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y el 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermanos, yo lo que puedo inferir aquí de estos versículos es lo siguiente: con Jesucristo, nuestro Salvador, sucederán dos cosas. ¿Será tu Salvador o será tu juez? Salvador para todo aquel que le acepte como el Salvador de su vida y el Señor de su alma. Y juez para todo aquel que le rechaza. Cuando leemos la palabra en Juan 3:16, que es el versículo más conocido por la cristiandad, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, a ver, díganlo conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando leen el 17, ¿saben qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y qué dice el 18? El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando lee el 19, ¡guau!, dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está Dios hablándole al hombre, diciéndole: no vine a condenarte, vine a salvarte, pero tienes que aceptarlo. El que cree no es condenado, pero el que se niega a creerlo ya ha sido condenado. ¿Qué podemos decir? Con Jesucristo sucederán dos cosas en el futuro. ¿Será tu Salvador o será tu juez? ¿Hay alguien en esta mañana que diga: yo necesito a un Salvador? No quiero un juez, quiero un Salvador. Jesucristo te está hablando. Jesucristo te está llamando en esta mañana y te está diciendo: amigo, amiga que nos visitas hoy, quiero ser tu Salvador. No dejes que sea tu juez. Permite que ahorita, mientras haya vida en este plano terrenal, puedas aceptarlo como tu Salvador. ¿Hay alguien que diga valientemente: yo quiero a Jesucristo como Salvador? La vida está llena de decisiones. Fíjense que esta mañana usted al levantarse o al abrir los ojos ya tomó una decisión. ¿Me levanto o no me levanto? Esa es una decisión. ¿Me cepillo o no me cepillo los dientes? Esa es otra decisión. ¿Hago o no hago desayuno? Otra decisión. ¿Me pongo o no me pongo medias? Otra decisión. ¿Vengo o no vengo a la iglesia? Otra decisión. Y nuestra vida está llena de decisiones. Y fíjense en lo siguiente: yo he tomado muchas decisiones en mi vida, absolutamente muchas. Desde que tengo uso de razón vivo tomando decisiones. He tomado algunas decisiones maravillosas y he tomado también algunas decisiones de las cuales, cuando mi cerebro las recuerda,
Siento vergüenza, siento pena por esas malas decisiones. Pero les quiero decir algo. Todas esas decisiones que he tomado en mi vida, algunas buenas y otras malas, quedan subordinadas a la única y gran decisión que he tomado en mi vida. ¿Saben cómo se llama esa decisión? La tomé el 17 de abril de 1995. Un joven de tan solo 19 años, después de tanto luchar con su padre, con su familia, se encontró cara a cara con el Señor. Y tuve que tomar la decisión de decir, ya no quiero seguir luchando, ya no lo hago a mi manera, lo empezaré a hacer a la manera tuya. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Aquí estoy hablándoles de ese Dios que creo. Quisiera usted en esta mañana tomar esa decisión. Yo voy a hacer lo que llamamos los cristianos, guiarles en la oración de fe. Si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer esa oración porque no la ha hecho, hágala. No es la oración de fe, es la fe que usted